¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a Cerca de Vosotros. Y bueno, seguimos avanzando en este tiempo de la Pascua del 2022. Contamos hoy con la presencia de Enrique Padrós. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Como os decía, contamos hoy con la presencia de Enrique, que es el delegado diocesano de cofradías, de aquí de la diócesis de Barbastro-Monzón, y con él vamos a hablar un poco sobre las cofradías, fundamentalmente, que hay de diferentes tipos, no están solo las penitenciales, pero bueno, también hablaremos de las penitenciales, como corresponde al tiempo en el que estamos ya próximos a la Semana Santa y a la celebración de las procesiones, que quizás es uno de los actos fundamentales que llevan a cabo estas cofradías penitenciales. Bueno, Enrique, ¿qué significado, qué es la delegación o cómo funciona la delegación diocesana de cofradías? Pues la Delegación Diocesana de Cofradías viene funcionando formalmente desde el año 2017 y fue creada precisamente a petición de las propias cofradías que se iban reuniendo en los encuentros diocesanos de cofradías desde el año 2005 y todas pues pedían pues que un apoyo, se sentían pues que necesitaban ese apoyo que les ayudara pues a lo que son las marchas propias de la cofradía, el funcionamiento normal de las propias cofradías, que cada vez exige una mayor dedicación a esto. Te decía al principio que cofradías son más conocidas las penitenciales, las que procesionan en Semana Santa, no solo en Barbastro, en toda la diócesis, porque las hay en todos los pueblos y ciudades, pero hay diferentes tipos de cofradías, no están solo las penitenciales, hay otras vocacionales o de Eucaristía. Efectivamente, además de las penitenciales que, como dices tú, pues parece que son las que más se conocen en este momento, existen también las sacramentales, que dedican el culto a la Eucaristía, y luego las devocionales a los santos y a la Virgen, ¿no? Fundamentalmente esa es la tipificación que hay en la diócesis. Y ahora, por decir en el momento actual, ¿cómo están las cofradías? En general, no hablamos solo de, como estamos diciendo, de las de Semana Santa. En general, ¿cómo están las cofradías en nuestra diócesis? Pues bueno, están viviendo un momento un poco singular, ¿no? Después de este parón que hemos tenido a todos los niveles, pero las cofradías los han sufrido más. De este parón de 2 años por la pandemia, pues están volviendo a sus actividades con mucha ilusión, pero a la vez también con preocupación, porque las cosas, pues bueno, volver a resurgir, a tomar la marcha después de estos 2 años, pues en algunas ocasiones cuesta. Sí. También hay detrás de las cofradías un trabajo que habéis llevado estos años desde la delegación, digamos, burocrático, porque ha habido que adaptarse a la nueva normativa que surgió no sé cuándo, pero que las cofradías han tenido que adecuar sus estatutos y sus normas también, ¿no es eso? Efectivamente, pues esto fue una de las causas que comentaba al principio por las cuales las cofradías pues pedían este apoyo, ¿no? Porque principalmente pues hubo una primera adaptación de los estatutos de las cofradías al nuevo Código de Derecho Canónico, que ya es del año 83, pero aparte de esa adaptación había también otra a nivel civil referente al registro de entidades religiosas, que es donde tienen que estar inscritas las cofradías para adquirir la personalidad jurídica civil, que es un registro que también se ha reformado en el año 2015 muy fundamentalmente, y eso exige también pues, que las cofradías se adapten a eso. Y pues bueno, es una ayuda de la cual la delegación pues, les está prestando, ¿no? Sí, un tema un poco más, digamos, técnico. Un poco más técnico, sí, y claro, pues hace falta un poco de apoyo allí y se les está porque muchas veces lo agradecen porque lo necesitan. Claro, porque muchas veces en las cofradías, en algunas de ellas, a lo mejor los que están dirigiéndola son gente un poco mayor, que les cuesta un poco más de adaptarse a todo este tipo de tecnologías y tal, ¿no? Y están acostumbrados a otro tipo de funcionamiento en el cual pues no era preciso estas cosas, ¿vale? Muy bien, si nos centramos un poco más ya en lo que son las cofradías penitenciales de Semana Santa, juntas coordinadoras tenemos en Monzón
y en Barbastro, ¿verdad? Constituidas legalmente sí, está la de Barbastro y la de Monzón. Luego, a nivel de otras poblaciones un poquito grandes, también hay alguna cofradía que ejerce esta labor sin ser propiamente coordinadora, ¿vale? Estoy refiriendo, pues, a lo mejor en la población de Graus, que hay 4 o 5 cofradías que no son todas de Semana Santa, pero hay una que se ocupa de esta labor de las procesiones de Semana Santa y hace un poquito esta labor también. Sí. Si nos retrotraemos un poquitín en el tiempo, bueno, un poquitín, en el año 19 creo que fue, se celebró el 400 aniversario de la primera procesión del Santo Entierro en Barbastro, que fue año jubilar, pero si nos centramos ahora ya en los últimos 40, por decir algo, 40, 50 años, han evolucionado mucho las cofradías, al menos en lo que es en nuestra ciudad de Barbastro, ¿verdad? Pues, porque en los años 80, perdona, sí, pues estaban bastante decaídas y, bueno, casi se burlaba la gente de las procesiones y luego a partir de esa fecha han ido resurgiendo la aparición de la Junta Coordinadora que nombrábamos, los encuentros, tanto regionales como el nacional, como los... En fin, que han experimentado un auge, ¿no?, en los últimos años. Efectivamente, en la vida de las cofradías, que ya es muy larga, de muchos años, ¿no?, porque son todas muy antiguas, pues siempre ha habido estos momentos de auge y a la vez momentos de crisis, quizá más largos en el tiempo los momentos de crisis que los de auge, pero este último al cual tú te refieres pues se puede arrancar al final de los años 80, casi los 90, es el último auge que han experimentado cuando empiezan a celebrarse los encuentros. Por ejemplo, aquí en Aragón el primero fue en el año 1992, pues todo eso refleja que el movimiento de cofradías volvía a resurgir, ¿no? Y es ese en el cual nos encontramos ahora, de donde partió, ¿no?, de esos inicios de los años 90. Sí, nos centramos ahora un poco más, como te he dicho, en la Semana Santa de Barbastro y en las procesiones, en las cofradías penitenciales, pero bueno, aquí en Barbastro este año concretamente hay otra vez alguna novedad. A nivel de pasos se procesionarán por primera vez 2 pasos nuevos, tanto en la Merced como en la Cofradía de la Soledad y el Sepulcro. Bueno, el Sepulcro no es que sea, se cambia el que había por otro nuevo, ¿no? Sí, ya es una labor que empezaron ya hace un tiempo, que los 2 años de pandemia pues suspendió y este año pues se va a ver la luz, ¿no? El primer caso que tú has dicho pues precisamente es una sustitución de la talla del Cristo yacente, que hasta de verdad se procesionaba una talla de cartón piedra y la cofradía pues ha considerado conveniente de pues elevar el nivel artístico, por decirlo así, y ha encargado una talla a un escultor reconocido, del cual ya tenemos aquí alguna talla en Barbastro, los Escolapios, y ya se bendijo hace unas fechas y este año pues procesionará por primera vez el Cristo yacente de López del Espino, que se llama su escultor. Y el otro paso nuevo, este sí que es nuevo, pues lo vamos a bendecir este fin de semana, que es que lo ha adquirido la Cofradía de la Merced, y es la talla de nuestro Padre Jesús cautivo, que también está encargado pues, a otra escultora reconocida que se llama Ana Rey. No sé si hay otras novedades, seguramente, ¿no? A nivel de tallas de procesiones, a nivel de tallas escultóricas, esas son las dos novedades de este año. No sé si en Monzón te decía o en algún otro sitio hay alguna otra novedad. Novedad escultórica que yo me haya enterado, no. Eso no quiere decir que no se haya producido, pero como esculturas nuevas son estas dos. Sí. Sí, bueno, pues estábamos hablando de la importancia o del resurgir, o de ese movimiento que decías pendular, de las cofradías, que aquí en nuestra ciudad, en Barbastro, pues han experimentado un auge bastante importante. Y para la Iglesia, para nuestra diócesis, que no solo las penitenciales, las cofradías en general, ¿qué significado, qué aportan o qué son para nuestra Iglesia diocesana? Pues las cofradías, como sabes, son asociaciones de fieles. Entonces son una parte del pueblo de Dios, de la diócesis, ¿no?, que son congregaciones que se reúnen pues, para vivir en fraternidad y con unos fines, fundamentalmente el primero es del culto, pero también últimamente pues, queremos que coja auge, porque así estaba en el origen, un fin social que tienen que tener todas las cofradías, ¿no? Esa fraternidad que tienen pues, se plasma en ese fin social de fraternidad universal. Pues muy bien, Enrique. Muchas gracias por tu presencia aquí hoy, porque en el equipo supongo que no estarás solo en la delegación.
No, desde que se constituyó formalmente en el año 2017 la delegación que te he dicho al principio, pues hemos procurado que haya un representante por cada arciprestazgo de la diócesis, de tal manera que pues esté un poquito representada toda y además sirva también pues un poco de difusión de lo que se trata en la delegación a su arciprestazgo correspondiente. Entonces estamos representados todos los arciprestazgos de la diócesis. Pues muchas gracias, como te decía, por tu presencia hoy aquí, pues por habernos contado un poco más todo lo que es este mundo cofrade, que no queda únicamente reducido a las cofradías penitenciales, y pues agradeceros tanto a ti como al equipo que acabas de nombrar toda la labor que estáis haciendo y que ha sido muy fructífera en los últimos años. Para ahí estaremos allí sirviendo para lo que se necesite. Muchas gracias. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura anima a las familias a matricular a los hijos e hijas en clase de religión. Amplía tus puntos de vista es el lema de este año, en el que se presenta la religión como una asignatura que propone el conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural y el aprendizaje de valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, preparándoles para su futuro. Esta asignatura, destaca esta comisión, invita a descubrir una versión de la vida, recordando algunas de las contribuciones específicas que hace este área de la enseñanza básica del alumnado, como desarrollar su autonomía y su espíritu crítico desde la visión cristiana de la persona. Aprender a dar razón de las propias creencias desde el respeto a los demás. Acoger y escuchar la interioridad como base del proyecto vital. Proteger y cuidar la naturaleza como creación de Dios y casa común de la humanidad. Admirar y disfrutar el patrimonio religioso como expresión de la experiencia cristiana. Buscar y estimar el bien común desde los principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. El mes de abril, todas las diócesis españolas nos invitan a asomarnos a su proyecto Haz Memoria. Durante 12 semanas van a traer a nuestra memoria lo que ha sido la vida de la Iglesia en los más variados ámbitos de su trabajo diario, desde el anuncio del Evangelio a la actividad sociosanitaria, desde la acogida a los enfermos a la catequesis de niños y jóvenes, desde la celebración de la Eucaristía a la compañía a personas o mujeres, a presos, a personas abandonadas. La semana del 4 de abril se centrarán en la labor educativa y enseñanza de religión. La semana del 10 de abril en la Semana Santa y Religiosidad Popular. Y así hablarán de los laicos, las migraciones, la familia, los jóvenes, la pastoral del trabajo o la labor caritativa de la Iglesia. Aquí va un ejemplo. Cuidamos el entorno. Cercanos con los que sufren. Amistad social. Respeto y servicio. Nuestra diócesis se unió el pasado 25 de marzo a la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María, anunciado por el Santo Padre para el Día de la Encarnación. El obispo, Monseñor Ángel Pérez, presidió la Eucaristía en la Iglesia de los Misioneros Claretianos de Barbastro, la primera iglesia de España dedicada en 1888 al Inmaculado Corazón de María. El superior de la comunidad, el padre Carlos Latorre, dio la bienvenida a los fieles recordando esta circunstancia y la devoción claretiana al Corazón de María, evidenciada de forma especial en los 51 mártires misioneros, cuyos restos reposan en la cripta de la iglesia.
El vicario general, Ángel Noguero, leyó la carta del Papa, esa que envió a todos los obispos para invitarles a unirse a una plegaria de consagración de ambos países a la Virgen María. La Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto, señala Francisco en la carta. A continuación, el obispo inició también una oración de consagración a la que se unieron los asistentes. Las oraciones de consagración e iniciativas por la paz se han repetido en toda la diócesis. En Sena, la consagración se realizó ante la imagen de Fátima, en Vallobar tras la procesión con la Virgen de Fátima y en Ontinyena tras el rezo del Rosario. En la unidad pastoral de Barbastro fueron los jóvenes de confirmación los que leyeron la oración de consagración, antes del Vía Crucis que se rezó en la iglesia de San José. Los propios jóvenes habían elaborado, con sus catequistas y sacerdotes, los materiales gráficos para este Vía Crucis, con fotografías de escenas recreadoras de la Pasión. Hablamos ahora de la vida consagrada y de la sinodalidad. El sábado pasado, día 26 de marzo, 21 religiosos y religiosas de nuestra diócesis participaron en el retiro de Cuaresma con el tema La vida consagrada, motor de la sinodalidad. Dirigió el padre Eduardo Sanz de Miguel. El Colegio de Santa Ana de Monzón acogió este encuentro. Al día siguiente tuvo lugar el 13º encuentro anual de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Monzón. La iglesia de San José, en una celebración muy sencilla pero sentida, acogió la toma de posesión de la nueva presidenta Noelia Ferris Moreno. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde cualquier parte que me estés viendo. Este es el 5º domingo de Cuaresma, donde nos preparamos ya a esa Semana Santa que la tenemos prácticamente entre 8 días aquí con el Domingo de Ramos, y donde le damos entrada a ese Cristo que reina en nuestros corazones, gritando con palmas, que vive y que reina en nosotros. El Evangelio de hoy es el Evangelio de San Juan. Y nos recuerda prácticamente a aquella mujer que es encontrada en adulterio y en donde la ley mosaica exige que se le apedree. La pregunta de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Durante estos procesos de Cuaresma, durante estos 40 días que prácticamente ya se están acabando,
¿Cuál ha sido nuestro proceso de conversión? ¿Cuál ha sido nuestra mirada hacia el exterior de nuestras vidas y al mismo tiempo en nuestro interior para así mismo colocarnos en los zapatos del otro? ¿Cómo nos hemos puesto en la vivencia del amor? ¿Cómo nos hemos manifestado en la vivencia de la caridad? ¿Cómo nos hemos manifestado en la vivencia de la justicia? En la vivencia de la verdad. Ese Cristo que durante esta Cuaresma nos ha hablado a nosotros de la reconciliación, nos ha hablado de la misericordia, nos ha hablado mucho sobre el perdón y el amor mutuo, nos recuerda hoy de que estamos llamados primero a hacernos nuestro examen de conciencia, a examinarnos nosotros mismos antes de llegar a juzgar a los otros. Aquella persona que llega de otro lugar a trabajar en el campo, aquellas personas que migran por el problema de la guerra, que migran por el problema de que sus países no les permiten tener una vida digna, aquellas personas que viven aquí con nosotros, muchas veces el vecino que tenemos al lado, que no conocemos y se siente muy solo. En esa vivencia en la caridad hemos sido prácticamente justos, hemos practicado la justicia, hemos practicado la misericordia. Y ese mismo Cristo nos invita a nosotros que antes de ir y tirar la piedra juzgando al otro, primero miremos esa piedra en nuestro interior, para que en ese examinarnos, ese examen de conciencia que se debe realizar, prácticamente nosotros seamos testigos de que si somos capaces de servir en la vivencia, en el amor, y si somos capaces de servir en esa unidad del amor en Cristo. Es por ello que el Evangelio de San Juan prácticamente recoge todo ese encuentro de una sociedad que en su tiempo decide juzgar, que decide colocar la ley por encima de la persona y decide prácticamente mirar desde el tema de la muerte antes de mirar desde el tema de la vida. Hoy Cristo dice, no, es primero la dignidad, es primero la misericordia, es primero el amor hacia el otro. Es por ello que cuando aquella mujer se queda sola, la pregunta de Jesús, mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Estamos llamados a vivir siempre en ese encuentro del amor de Dios para ser testigos de una vivencia de misericordia y de perdón. Esta Semana Santa que vamos a abrazar dentro de 8 días, que nos permita siempre reconocer en Cristo el amor del otro, aquellas personas que viven a nuestro lado, aquellas personas que caminan con nosotros, aquellos que muchas veces vienen de otras partes a hacer el trabajo que a muchos no nos gusta hacer. Que esta Semana Santa nos permita vivir en la misericordia con aquella persona que tenemos ahí como vecino que ni siquiera conocemos pero que vive solo, que no tiene quien le hagan las compras, que no tiene quien lo lleve al médico, que no le permiten prácticamente desde su vivencia en la caridad, se siente muy solo y entre otras muchas cosas más. Que esta Semana Santa que vamos a abrazar nos permita regocijarnos en el amor de Dios, en ese amor propio, ese amor mutuo, ese amor con aquel joven que está desesperado y por culpa del bullying quiere caer en el suicidio y que muchas veces no tiene con quién descargarse. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, escucha a tu hijo, ¿lo has escuchado? ¿Le has preguntado por qué se siente triste? ¿Por qué está cabizbajo? ¿Por qué se siente solo? Tú como funcionario, tú como docente, tú como administrador, tú como guardia civil, has practicado la justicia con aquellas personas que muchas veces caminan a tu alrededor, aquellos a los cuales tú educas, aquellos a los cuales tú prácticamente les ayudas a hacer sus diligencias desde la vivencia, desde lo fiscal y entre otras muchas cosas más. Esa vivencia en el amor y la misericordia es donde Cristo nos permite a nosotros primero examinarnos en nuestro interior y ser testigos de una vida del amor siempre en el servicio hacia todos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que en esta Semana Santa que estamos acogiendo nos permita ser testigos de la paz que tanto anhelamos, nos permita ser testigos de esa paz interior, pero al mismo tiempo nos permita dar a los demás esa misericordia que Él nos regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima. Jesús pasaba muchas horas en Betania, en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Después de la resurrección de éste, mucha gente acudía al lugar para escuchar a Jesús. Aquella mañana había una gran cantidad de peregrinos que llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Jesús sale temprano y toma el camino en dirección al Monte de los Olivos, para entrar después en la ciudad santa. Elige un asno para hacerlo. Toda esa muchedumbre que le sigue y que encuentra en el camino, le aclaman como a un gran personaje, agitando ramos de olivo y palmas verdes arrancadas de los árboles que hay a su paso. Tienden sus mantos para alfombrar el camino y que Jesús pase por encima como un rey, como el Mesías en dirección al templo. Pero esta entrada triunfal muy pronto se marchitará y las palmas verdes se secarán convirtiéndose en espinas y en cruz. No permitamos que nuestro corazón se transforme de esa manera. No permitamos que los gritos de los demás sofoquen los nuestros. No permitamos que la dirección de la masa marque nuestro rumbo sin poder decidir. No hagamos nosotros como el pueblo de Israel, que pasó en pocos días de vitorear a Jesús como rey, a pedir a gritos su muerte en una cruz coronado de espinas. Todo lo contrario, como los niños hebreos agitando palmas, reconozcamos que Jesús es el que viene en nombre del Señor todos los días de nuestra vida. Terminamos. Gracias por vuestra compañía, un abrazo y que paséis una buena semana.